Trento, Italia, ve nacer Andrea Pozzo en 1642. Jesuita, pintor, arquitecto, escultor, grabador, maestro, cuadraturista, tratadista y gran pensador del siglo XVII y XVIII. Andrea Pozzo, uno de los principales exponentes del arte barroco en Europa, dota de espiritualidad y profundidad a las artes plásticas desde la perspectiva que plantea una nueva mirada de la vida. El pensamiento de Andrea Pozzo a través de su obra logra compartir una mirada de inmersión y reflexión desde la fe y la espiritualidad en el campo de las artes. La Galería Andrea Pozzo es un espacio de encuentro entre la comunidad universitaria y las artes, que fomenta la construcción del pensamiento crítico con base en el análisis de la realidad. Esta galería presenta exposiciones de talla nacional e internacional con distintos lenguajes visuales que comunican el pensamiento universitario jesuita como eje de educación y formación con incidencia responsable y social. La Galería Andrea Pozzo es un espacio de apertura para las artes dedicado a la comunidad universitaria.
Estamos en una situación, en un espacio, en una circunstancia muy especial. Hoy estamos en la biblioteca Miguel Lerdo de Tejada. Ya verán ustedes qué sorpresas les tenemos. Muchas gracias por estar con nosotros y vamos a esperar sus comentarios y sus preguntas a propósito del tema de hoy, que es Vladi, la revolución del color. Y para conocer un poco más sobre el trabajo de Vladi, estamos con Ángel Aurelio González Amosorrutia. Él es documentalista y profesional técnico en archivología del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Estudió además en la Escuela para Archivos de Iberoamérica en Alcalá de Henares, España. Fue miembro fundador y profesor de 1992 al 2000 de la licenciatura en Ciencias de la Información Documental de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde desarrolló los programas de estudio de las asignaturas de especialidad en archivología e introducción a las ciencias de la información documental. Se ha desempeñado como jefe de oficina de especialidad académica, analista de Sistemas Nacional de Archivos y jefe del Departamento de Biblioteca del Archivo General de la Nación, subdirector de Documentación de la Auditoría Superior de la Federación y director de Evaluación y Asesoría Técnica en la Coordinación de Atención Ciudadana en la Presidencia de la República. Rescató los archivos municipales de Santiago Tianguistengo, Hidalgo, Zitácuaro, Michoacán y Cosamaloapan, Veracruz, y ha publicado diversos artículos en diversas especializadas en archivística y documentación, y participado en varios congresos nacionales de archivos. Es además consultor independiente y ha impartido cursos sobre administración de documentos y Ley Federal de Transparencia e Información Pública Gubernamental de NAFINSA, el Fondo de Cultura Económica y el IPN con el grupo Liquerca. También impartió un curso de archivística en el Instituto Veracruzano de Cultura con Biblorión. Además de esto, desde el 2003 es miembro del Grupo Académico para el Estudio de la Prensa Histórica, donde participa la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Veracruzana y la Universidad de Oaxaca. Actualmente, jefe del Departamento de Atención al Público, certificado en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tiene un diplomado de Gestión Cultural, Patrimonio Cultural y Gestión de Museos, así como un diplomado de Museología coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la UNAM. También diplomado de Arte por la Universidad del Claustro de Sor Juana y el ITAM. Como museógrafo fue el coordinador general en la exposición sobre Manuel Camio en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el 2015. Fue uno de los curadores en la exposición Vladi del taller Al Mural en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, donde se ha especializado en la investigación del artista, esto en el 2018. Participó como coleccionista en la exposición Juan García Ponce, El placer de la mirada, en el Museo de Arte Contemporáneo de Yucatán, el MACAY, en Mérida, Yucatán, en el 2017. También participó en el documental del mismo nombre en el 2019. Publicó en enero del 2020 un artículo sobre Juan García Ponce y su mirada en el arte en la revista Bicentenario del Instituto de Investigaciones Históricas José María Luis Mora. Pues bueno, ustedes como pueden ver, Ángel tiene una gran experiencia en documentos, pero también en lo que es la creación, porque bueno, platicamos hace algún tiempo sobre
sobre Juan García Ponce. Y bueno, te apasiona el arte, te apasiona el arte. Muchas gracias, Ángel, por estar con nosotros. Muchas gracias por donarnos tu tiempo para la comunidad universitaria. Bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. Nos encontramos en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ubicada en República del Salvador 49. Estamos muy agradecidos por la invitación. Este espacio pertenece a la Secretaría de Hacienda. Nos agradecer el apoyo de nuestra directora general, la maestra Adriana Castillo Román, directora general de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial, y encargada de los asuntos de la Conservaduría Nacional, así como del personal de la propia Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, que nos apoyaron para realizar esta actividad. Este inmueble fue edificado por la Orden de los Filipenses y desde 1970 es la sede de esta biblioteca, uno de los acervos más importantes del país, que resguarda la memoria institucional de la Secretaría, pero también una gran cantidad de títulos de fondos reservados, de las órdenes conventuales, y que se ha constituido pues, en uno de los acervos más ricos de la nación. De modo que estamos aquí desde 1970, la biblioteca se funda en 1928, pero su primera sede se encuentra en Palacio Nacional, donde ahí actualmente se encuentra el Fondo Histórico de Hacienda Antonio Ortiz. Ya instalados aquí en 1970, se realizó la adecuación del espacio. Como ustedes ven, un espacio muy amplio. Ahora hablaremos precisamente de la obra mural de Blagui y nos haremos un recuento breve, pero a la vez intenso, de la historia de este gran personaje, desde su nacimiento, su trayectoria, hasta llegar a plasmar aquí estos colores. Le he llamado la revolución del color precisamente porque Blagui es un humanista, un artista pleno, cuyo signo ustedes pueden ver en los colores que en este momento estamos apreciando. Ángel, pero antes de que empecemos, bueno, yo también ya quiero empezar, de que tú empieces a platicar sobre todo esto que conoces de Blagui. También es importante que la comunidad sepa que tuviste una cierta relación de trabajo, no sé hasta dónde llegó, pero platícanos cómo fue ese encuentro con la persona que después has ido estudiando de una manera exhaustiva. ¿Cómo fue este encuentro? ¿Fue en la biblioteca? ¿Cómo fue eso? Sí, efectivamente. Yo llegué en el 2001 a la biblioteca, en el puesto que ahora tengo. Ya conocía los murales, pero me sucedía como a muchas personas que no tenía, digamos, una referencia tan exhaustiva de quién es Blagui. Y pues evidentemente mi primer encuentro, ¿no? Antes de trabajar aquí, pues fue muy sorprendente, ¿no? Esta irrupción del color. Ya en el 2001 que me incorporo a la biblioteca, bueno, pues por la naturaleza de mi función, que es la atención al público, pues tuve la necesidad de documentarme, de estudiarlo e ir viendo. Hay una carencia, y hay que decirlo, de estudios sobre su obra. Ahora más adelante explicaré de manera por qué creo que es así. No es un artista lo suficientemente conocido y lo suficientemente estudiado, que es una paradoja. En esa época, bueno, Blagui asistía cotidianamente a la biblioteca, venía a ver su propio mural, venía a conversar consigo mismo, ¿sí? Nos platicaba, ¿no? Porque le preguntábamos, ¿no? Sobre determinados fragmentos del mural. Él concibió este gran espacio como su gran obra, ¿no? Donde pudo sintetizar muchas de sus ideas estéticas. Él era una persona que antes de saludarte, ¿cómo estás?, te decía, ¿qué estás leyendo? Es decir, era un humanista, un conversador como tal. En alguna ocasión, hace unos años, al personal de la biblioteca nos dio una plática
que nunca olvidaré que estuvo de pie más de 1 hora sin moverse, como tal. Y este dato parece menor, pero es una persona de edad, pero con una fuerza en los temas, y una mirada sobre su propia obra que no perdía la capacidad de sí mismo de sorprenderse. Yo tuve el privilegio de poder conversar con él, de preguntarle sobre todo sobre los fragmentos del mural que me interesaban o que me convocaban más, como era la capilla freudiana y sobre todo la inocencia terrorista, y de manera muy generosa me platicó, ¿no? Cómo había concebido. Es también importante señalar que Vladimir Kimalkich, no era solo un artista, ¿sí? Era un humanista pleno, informado, un gran lector, un lector voraz, cuyas ideas que lo alimentaron a lo largo de su vida y que ahora haremos un recorrido, pues fueron marcando su estética, una estética de la revolución, ¿sí? En alguna ocasión también, bueno, tuve el privilegio de comer con él, con otro grupo de personas, ¿no? Y era pues un conversador, ¿no? Ahora, era un conversador, pero también sabía guardar silencio. Es decir, no era una persona que tuviera el interés siempre como de estar planteándolo, sino la sabiduría de saber también escuchar, ¿sí? Que no todos tenemos ese privilegio y que hay que desarrollarlo, por supuesto. Pero aquí lo que quiero destacar es precisamente cómo él mismo observaba su obra, cómo compartía, ¿no? Las vivencias de su propio mural. Ok, bueno, con este preludio vamos a entrar en tema. Platícanos de la vida de Vlad, y en ese transcurso iremos conversando de los puntos nodales de su trabajo, pero también de lo que dejó a la comunidad cultural en México. Perfecto. Ponemos la primera diapositiva. Bueno, ahora estamos viendo un fragmento de un libro muy interesante que publica el Fondo de Cultura Económica, que son Las Revoluciones y los Elementos. ¿Sí? Siguiente, por favor. Muy bien. Esta foto que ustedes están observando es una foto de Vladi junto con su padre Víctor Serge. Para comprender la magnitud de la obra del mural y de la obra de la vida de Vladi, tenemos que saber que, bueno, él nace en San Petersburgo, ¿sí? En junio de 2020, el año anterior se celebró su centenario. En medio, digamos, de la convulsión de la revolución. Víctor Serge, su padre, que además de ser su padre, fue una figura toral en su vida. Pues fue un escritor, un revolucionario, un militante activo. Él nació en Bélgica y, bueno, se traslada precisamente en 1917, en plena Revolución Rusa, ¿sí? Con la Revolución Bolchevique, con el propio Lenin, a participar en este proceso de gesta revolucionaria, ¿no? El cambio que derroca al zar. Su madre también, Yuba Rusakova, también venía como de una genética también revolucionaria. Su propia familia había participado en este tema. En esa época, en plena revolución bolchevique, la caída, digamos, del zar, las ideas que se estaban gestando en ese momento, pues influyeron notablemente en Vladimir. Era muy pequeño, sí, evidentemente, pero esto sucedió, digamos, en su propio nacimiento. Se nació dentro del proceso de la revolución. A la caída, digamos, así, cuando este sistema de los zares, esta violencia, digamos, de este cambio social que se plantea en esta época, bueno, pues le sucede al fallecimiento de Lenin, pues Stalin. Entonces, ahí viene un cambio impresionante de la concepción, ¿no? De que se supo muchos años más adelante, y ahora me voy a referir a todos los procesos que hubo de pugnas, de purgas, donde Vladi y su familia tuvieron que sufrir la persecución y el deportamiento, ¿sí?
al exilio dentro de la propia Rusia. Cuando se encuentra Vladi y Serge y su familia, los mandan a Oremburgo, a una zona muy inhóspita. Vladi es un niño. Y de acuerdo a sus propios testimonios, él va señalando que, bueno, también no lo recuerda, digámoslo así, como un trauma como tal, sino fue el primer encuentro con la pintura. Vladi, con todos estos procesos, no pudo tener una formación formal, valga la redundancia, en el arte. Es decir, estaba literalmente en medio de la revolución. Sin embargo, su padre, ¿no?, lo metía al Museo Hermitage, ¿sí? Vio cualidades en él. Hay en el centro Vladi de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México sus cuadernos, que después me referiré más tarde, pero también obra de esa época, ¿no? Yo quiero agradecer mucho el apoyo invariable siempre de Claudio Bertani, de Araceli Ramírez y todo el equipo de la universidad, con quien hemos trabajado conjuntamente precisamente la historia de Vladi, ¿no? Cuando se encuentran en esta zona, ¿sí?, hay una movilización internacional para que el propio Víctor Serge pueda salir libre, ¿sí?, ante las presiones de una forma internacional, cosa que no le sucede a parte de sus propias familias, arrasaron el stalinismo, ¿sí? Quiero hacer un paréntesis aquí. Yo estoy solamente señalando los hechos históricos, no estoy haciendo un juicio de valor contra el stalinismo en la perspectiva de que nosotros uno pueda tenerlo. Obviamente, hasta que vinieron después los procesos de Moscú y cuando vino ya la apertura, digámoslo, esta información que se dio, pues nos dimos cuenta de la magnitud, de la represión, del terror que sufrieron todos estos personajes, ¿no? Digamos, Ángel, que en ese sentido estás enmarcando las circunstancias que formaron un artista, ¿no? En ese sentido. Evidentemente, la estética de Vladi es una estética revolucionaria, es decir, no es un tema, aunque obviamente está el goce estético de la pintura, de la creación, es una vena, digámoslo así, que se le da por ambas partes, ¿no? Cuando logran salir precisamente, pues les quitan la nacionalidad, ¿sí? Son apátridas, ¿no? Entonces van a Bélgica, después van a París. Esto es muy importante porque esto nos va a permitir a propio Vladi primero llegar a París en un momento muy importante y posteriormente también ahí acercarse a los museos, acercarse al arte, establecer relación con los intelectuales, con los artistas, ¿sí? Para poder también ir consiguiendo su propio estilo, su propia definición en el arte. En 1941, ¿sí?, llegan a la Ciudad de México después de un largo viaje, ¿no? En la Martinica, van a Cuba y arriban a México, por supuesto por la política de asilo del general Lázaro Cárdenas, ¿no?, que hay que recordarle a nuestros escuchas que, bueno, pues recibieron no solamente al exilio español, ¿no?, sino también pues a personas muy importantes que luego fueron torales, como la propia Leonora Carrington, Remedios Varo, es decir, una serie de artistas que fueron marcando eso. En París, ¿sí?, y en este transcurso que llega a México, pues ya Vladi también va recibiendo influencias, las influencias de las vanguardias que se encuentran en Europa en plena efervescencia. Tiene obviamente un contacto muy importante con André Breton, ¿sí?, y el surrealismo. Aunque él no suscribe el manifiesto surrealista, pues es clara la obra y más adelante vamos a poner algunos ejemplos. Cuando llega a México, pues es una explosión de color, no viaja su madre, ¿sí?, Liuba Sakova, porque ella pierde la razón, ¿sí?, se queda internada en un hospital psiquiátrico, pues debido a la persecución, al terror, a toda esta cuestión. Y Serge y Vladi, y junto con Janine, viajan a México. Es importante también señalar que Vladi descubre el color de este país, es decir, de sus múltiples espacios, viaja por el propio país,
establece contacto, ¿no? Se involucra. Al llegar a México, ¿sí? Vladi también entra en contacto con Diego Rivera, ¿sí? Que va a inspirar, digamos, en su obra, ¿sí? Va a utilizar técnicas del propio Diego. Acordémonos que está el muralismo mexicano, ¿no? Que obviamente este muralismo mexicano, pues es una idea fundamentalmente de José Vasconcelos, que en esta cruzada, porque querían sacar, por así decirlo, el arte de una visión elitista, solo de las galerías, y llegan a utilizar los espacios públicos. Obviamente con los valores triunfantes de la Revolución Mexicana, ¿no? Con los grandes maestros también, Rivera, Orozco Siqueiros, y establece esta relación con Diego. Blanco revolucionario, lo vamos a ver más adelante. En 1947 es un año muy importante para Vladi, por varios motivos. Primero, fallece su padre, Serge, que, como lo señalé, pues más allá de que haya sido su propio padre, fue una figura que él respetó intelectualmente muy importante. Obviamente Serge también escribió una biografía sobre Lenin, ¿sí? Cuyo prólogo. La muerte de Vladi le significó pues un golpe muy fuerte a él, pero al mismo tiempo se casa con Isabel Díaz. Isabel Díaz es un personaje, una mujer muy notable que tendremos que rescatar en su historia. Porque ella recibe a Vladi, se casa con Vladi cuando ellos no tienen, y nada es nada. Es decir, tenían una condición impresionante de pobreza. Víctor Serge viene también con una arqueóloga, Loret Jornet, y se establece en México. Ese año muere, más adelante vamos a ver cómo representa Vladi eso, pero también en 1947 expone en el Instituto Francés para América Latina. Esta exposición, que fue muy bien recibida por la crítica, ¿sí? Va a ser muy importante para Vladi, porque se da, ¿no? Se da a conocer y el IFAL le expone lo desarrolla. En 1952, ¿sí? Vladi va a fundar junto con Gironella, Héctor Javier Echeverría, la Galería PRI, 1952. Esta galería se convierte en el bastión principal de lo que llamamos ruptura. Eso me gustaría que nos dieras algunos puntos más de referencia porque es un momento fundamental para un cambio de mentalidad en el país. Es un cambio en donde los jóvenes van a reconstruir la idea de arte, se van a empezar a alejar de lo que es la escuela mexicana. ¿Qué pasó en ese momento? Eso es muy importante. Veamos, digamos, sí. Cuando empieza el muralismo en pleno, empiezan a desarrollar y bueno, empieza el discurso triunfante de la Revolución Mexicana. De modo que la Escuela Mexicana de Pintura, representada, digamos, por este nacionalismo, que era, no es una crítica, era el momento histórico que se estaba viviendo, tenía ocupados los espacios de los museos, de las exposiciones, el discurso, digamos, del Estado, del fomento a la visión artística del Estado. Entonces, a ellos se les da el interés de crear un espacio en esta galería que diera cabida a aquellas artistas que estaban alejados de esto, que estaban alejados de que la temible frase también de Siqueiros de que no hay más ruta que la nuestra. Es decir, no, el arte si no era revolucionario y nacionalista, no era tal, ¿no? Ignorando, obviamente, hay que conceptualizar que también el desarrollo de la pintura abstracta, ¿sí? Pues también fue todo un proceso que se dio en Europa y que fue llegando a México, pero que en su momento pues, no fue bien recibido, precisamente ante este discurso.
La Galería Prisen, la Galería Proteo, después la Galería Mirashi y ya más adelante Galería Juan Martín, no solo eran espacios de venta, que obviamente tenían esa su función, sino fueron espacios que fueron muy importantes para el arte mexicano porque dieron cabida precisamente a estos artistas. ¿Sí? Hay que considerar también que la capacidad que tuvieron artistas como por ejemplo Manuel Felgueres, el querido Manuel Felgueres, ¿no? Que bueno, tuvo una formación en París, precisamente, vive en París, regresa a México, precisamente es profesor de la Universidad Iberoamericana, ¿sí? Pues él cada vez se fue volviendo un artista más abstracto, fue también concibiendo una naturaleza diferente de esta cuestión. También influyó en el muralismo de una manera cultural. Pero bueno, ahora no me quiero salir un poco del maestro Felgueres, sino voy a ver todo el concepto. Nosotros entendemos como la ruptura, que también los propios miembros del núcleo duro que establecen de 1968, la galería dice, nosotros no éramos miembros de ruptura, no queríamos romper con nada. Es decir, ellos no tenían un manifiesto, eran unos jóvenes vanguardistas que fueron conectados. Sin embargo, sí es importante ir viendo cómo este tema de un discurso nacionalista se fue también realizando a través del arte, pero no era un solo el arte artístico o escultórico. Estamos hablando de la influencia tan grande que tuvieron todos los intelectuales que llegaron a México después de la guerra. Estamos hablando del arte de Leonora Carrington, y estamos hablando de los filósofos españoles, estamos hablando, digamos, de toda esta generación que llegó perseguida y huyendo de la Segunda Guerra Mundial y que va a ser un momento fundacional para la confluencia de una concepción en el arte. Digamos que en ese momento el concepto de arte se expandió en México, se ramificó, se reconstruyó. Yo creo que fue una generación muy notable, en un México más pequeño obviamente, claro, ¿no? En un México de un partido hegemónico, ¿sí? Y era un México cuyo tema era, recordemos que estamos en la reconstrucción del país después de la revolución, estamos, ya pasamos el tema de la expropiación petrolera, con todo este discurso. Ya en los años 50, ¿no? Tenemos un crecimiento, digámoslo así, ya como nación, económicamente inclusive, ¿no? Y sí se va integrando en un colectivo que ya no trabaja en cada uno en sus espacios. No digo que antes no lo estuvieran, evidentemente, pero sí pienso que el momento histórico, la urbanización de la Ciudad de México, el crecimiento, digamos, de esta gran ciudad, pues tiene que ver con los movimientos migratorios que vienen del campo a la ciudad, tiene que ver también con la concepción del arte que viene muy fuerte de Europa y que va creando en esta joven generación una perspectiva muy diferente del arte en México. Esa es una opinión que yo tengo. Ahora, sí quiero tener muy claro que nosotros, quienes hemos estudiado la ruptura, no se da de un día a otro, es un proceso histórico, es un proceso cuyos principales artistas pues van ejerciendo con su arte diversos procesos, ¿no? Y claro, se llama la generación de la ruptura, insisto, al núcleo duro que se establece en la Galería Juan Martín, donde exponen 9 pintores mexicanos, que es la selección que hace la galería y sobre todo Juan García Ponce, donde están pues, artistas muy notables, como el profesor Vicente Rojo, que acaba de fallecer, el maestro Felgueres, Armando Cohen, Francisco Corsa, Lilia Carrillo, que es una artista excepcional, el maestro Ramírez, Fernando García Ponce. Es decir, todos ellos, ¿no? Eran jóvenes que muchos se formaron en Europa y que llegaron a irrumpir precisamente. También tiene una parte muy importante en Washington, porque ahí
el gobierno, digamos, la Organización Panamericana, empieza a fomentar exposiciones de arte. Allá expone precisamente José Luis Cuevas, allá expone el maestro Felgueres, junto con Lilia Carrillo, y eso también es una vanguardia en el tema. Algo que quiero señalar es que José Luis Cuevas, ¿no? Su primera exposición la hizo precisamente en la Galería Prisca. Fue Vladi quien, digamos, vio su trabajo y lo planteó, ¿no?, como un tema de interés. Y ya habíamos comentado en alguna ocasión que, bueno, el propio José Luis Cuevas después publican este tema que es la cortina de nopal, ¿no? Este polémico tema que es la cortina. ¿Por qué era la cortina de nopal? Porque él, precisamente, como un artista vanguardista, planteaba, y era la crítica que se hacía, a que solo el arte mexicano era los nopales, era la representación de los sombreros y los zarapes. Es decir, esa visión nacionalista que negaba que coexistiera otro arte, que pudiéramos recibir otra concepción, ¿no? José Luis Cuevas es muy importante y siempre reconoció, de hecho lo publicó en sus poemarios, el agradecimiento que le tuvo permanentemente a Vladi. Si él recuerda que en alguna ocasión lo veía a Vladi polemizando con los no republicanos siempre, y esto dejó testimonio, ¿sí? También es muy importante señalar que las galerías, como ya lo dije, no tenían solo una función comercial, era una comunidad que se agrupaba de convivencia, de relaciones personales entre artistas. Obviamente la figura de Octavio Paz es importante también aquí, como un poeta, un ensayista también de arte muy notable, que también en muchos artistas va a influir. Lo mismo que Juan García Ponce, posteriormente en hecho. Vladi es muy interesante su perspectiva. ¿Por qué? Vladi nosotros no lo podemos encasillar en algún estilo de pintura. O sea, es surrealista, de la misma forma como también tiene cuestiones abstractas, figurativas, va transitando a lo largo del tiempo de todas estas manifestaciones que él va teniendo. Y si me permites, ahora cuando veamos parte de los murales, iré ahondando. Okay. Vamos a hacer una pequeña pausa para saludar a la comunidad de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, Tijuana. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que esta es una entrevista documento en donde, si ustedes quieren ahondar un poco más, pueden revisarla nuevamente. Va a estar en nuestras redes sociales, pero además estamos subiendo una serie de links en donde ustedes van a poder tener un poco más de información a propósito del tema. Y bueno, a ver, tenemos un saludo de Juan Manuel Becerril Hernández. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Manuel. Y bueno, un saludo a toda nuestra comunidad. Escríbanos para que nos digan desde dónde nos están viendo y o escuchando. Y bueno, Ángel, ¿qué sigue con Vladi? ¿Qué sigue en este momento? Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos una imagen muy interesante, que es la exposición de Vladi, que esta imagen nos la proporcionó el Centro Vladi, donde es la invitación precisamente a esta exposición que les señalaba, y también una de esta Galería Prisca, ¿no?, que fue como muy importante, ¿no? Es importante señalar que estos documentos que en su momento fueron invitaciones, fueron los catálogos, que se convierten en una fuente informativa para la historia del arte, ¿no? Como les digo, en el Centro Vladi, más adelante me voy a referir a los cuadernos, que son una absoluta maravilla en esta documentación que a lo largo del tiempo hemos compartido junto con la biblioteca. Siguiente, por favor. Ok. Esta es la entrada, por así decirlo, a la biblioteca. Quise mostrarles esta imagen porque es la dedicatoria de del mural, ¿sí? La Revolución de los Elementos,
a Víctor Serge. Voy a permitirme leerlo. Dice: a la probidad intelectual de Víctor Serge, sus hijos, Vladi y Isabel, ¿no? Al rescate del dolor de Liuba, mi madre. Como ven, esta figura que había dicho ya de Víctor Serge no corresponde solamente a ser su padre, sino es como una figura que él tuvo muy presente durante toda su vida. Antes de entrar en la descripción de los murales, me gustaría decir, y ya lo señalé un poco antes, que el muralismo de Vladi es una revolución del mundo. ¿Por qué? Él no tiene una narrativa secuencial, ¿sí? Cronológica, ¿sí? Para poder desarrollar su mural. No tiene un esquema fijo para cada periodo histórico, aunque sí se refiere aquí, pero no es una pintura documental. ¿Qué quiero decir con esto? Es una interpretación, un acto de su estética, de los símbolos que él va a realizar, de la confluencia de sus ideas políticas, de sus posiciones. Él estudió mucho el psicoanalismo, ¿sí? Tuvo una gran influencia de Freud, que lo veremos más adelante en la capilla, lo mismo que el marxismo, lo mismo que los pensadores intelectuales anarquistas. Es decir, Vladi tuvo siempre influencias literarias y teóricas con mucho sustento. Entonces, cuando a él le dan en este espacio, y ahorita voy a hablar un poco, ¿por qué pinta este espacio? ¿No? Ya lo mencioné anteriormente, al llegar aquí la biblioteca en 1970, se instala, ¿no? Se adapta el espacio. Luis Echeverría Álvarez, el presidente, bueno, pues venimos, recuerden, de 1968, ¿sí? Venimos de esta ruptura histórica, violenta, traumática, y Echeverría, en su afán, lo que le llamó la apertura democrática, fue brindar espacios a los intelectuales y a los artistas, no solamente en el tema del arte, sino también en el tema de la docencia. Se crean instituciones de educación, se recibe posteriormente a esa adelante al exilio chileno. Es un periodo complejo el de Echeverría, porque al mismo tiempo también está en el periodo de la represión, están luchando contra la guerrilla, más adelante en la guerrilla tanto rural de Lucio como la guerrilla urbana con la Liga Comunista 23. Sin embargo, yo quisiera destacar algo importante. Cuando a Vladi se le hace el encargo, precisamente de Echeverría, para pintar, y empieza, digamos, en 1973, ¿sí? Y lo concluye en 1982, no se le marca una temática específica para él, lo cual no es nada común, ya no digamos en México, sino en otro lugar. ¿Por qué? Porque quien paga, manda. Quien paga te dice: yo quiero que, ok, tú vas a interpretarme como gustes, pero quiero este discurso, quiero el discurso triunfante de una revolución, quiero el discurso triunfante. Y aquí no sucede eso. O sea, le dejan el espacio absoluto a Vladi, donde él, como lo dije, será como su especie de capilla sixtina, donde va a poder plasmar lo que había realizado ya desde niño, ¿sí? Ya su periodo como artista. Y yo quisiera destacar algo muy importante. Vladi incorpora su discurso, ¿sí? Perdón, eso es un aviso que está enseñando una alerta nada más. No pasa nada. Incorpora, como lo dije desde un principio, desde niño, a los grandes artistas, ¿sí? A Rubens, a Velázquez, a Van Gogh, a Goya, a todos estos, y obviamente a los artistas italianos, ¿no? del Renacimiento, y todos estos personajes, todos estos grandes artistas los va a incorporar. Cuando se le dan estos 2000 metros cuadrados hablando, ¿sí? Lo hace y utiliza dos técnicas que ahorita me voy a referir un poco de ellas, pero lo hace que es algo inusitado en México, de que alguien no le marque algo que hacer, ¿sí? Entonces, esto no lo perdamos de vista, porque esa libertad que le dieron a Vladi la aprovechó, por supuesto, ¿sí? Y este es el resultado, precisamente, de toda esta interpretación a lo largo de la historia. Déjame puntualizar algo antes que ya mencionaste, pero para que nuestro auditorio, nuestra comunidad universitaria tenga en cuenta, cuando se menciona que
el muralismo de Vladi es diferente, no es temporal, es por ejemplo en el Palacio Nacional lo que hace Diego Rivera es hacer una crónica histórica de sucesos que van transcurriendo en un tiempo. Aquí en la biblioteca, la obra de Vladi es atemporal en ese sentido, y eso también es una de las grandes riquezas de esa libertad que se toma, que Ángel menciona que se la toma y se la toma completamente. Efectivamente. El muralismo de Diego, que está plasmado en Palacio Nacional, en la Calle del Pueblo Mexicano, en Palacio Nacional, pues vemos por una parte como toda el área histórica geográfica prehispánica, ¿no? Representada pues, precisamente con estos grandes espacios. Ya, digámoslo así, en el mural que se encuentra en las escaleras, pues sí hay una confluencia de personajes, ¿no? Donde coexisten pues, todos ellos y no hay como una secuencia, pero todos están dentro. A mí me llama mucho la atención precisamente cómo Vladi integra el muralismo, ¿sí? Estas técnicas al fresco, que ya en México tenían un desarrollo y que a él lo conmueven, por supuesto, pero que él tiene una narrativa simbólica y sectorial. Es decir, no hay una secuencia, primero sucede esto, luego sucede esto en la historia, luego sucede esto como tal. De hecho, los núcleos que ahora, por llamarlos así, de las revoluciones, ¿sí? No tienen una secuencia histórica, sino son momentos clave que él considera torales dentro de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque aquí viene a incorporar todo, como ya lo dije anteriormente, sus ideas políticas, ideológicas, filosóficas y artísticas. Entonces, sí es una innovación la manera de concebir el muralismo en México. Síguenos platicando de la temática. ¿Cómo se construyó este recorrido? Bueno, hay varios puntos muy importantes. Sí, es importante señalar que yo he hecho una selección, por lo que podríamos pasar horas aquí, no acabamos de ver 2000 metros cuadrados, ¿sí? Que son como representativos del tema de Vladi, ¿no? En los cuadernos Vladi, que se encuentran en el centro, que ya señalé, hizo bocetos, ¿sí? Hizo bocetos, hace un tiempo tuvimos una exposición que se llamó Del Taller al Mural, donde vimos cómo fue Vladi concibiendo este gran mural, ¿sí? Aún antes de que se lo encargaran. Es decir, ella tenía esta representación de muchos elementos que venían plasmados. Yo he hecho, como lo dije, una selección mínima por el tiempo, pero que me parecen muy importantes. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, bueno, ahorita siempre son esas cuestiones cuando son en vivo. Ok. Esta imagen, que se llama Alguien más grande que nosotros, se encuentra en el vestíbulo de la biblioteca. La idea de Vladi, el color, nosotros vamos a ver un pie, ciertamente abstracto. Vamos a ver la idea de Vladi del superhombre de Nietzsche. Vamos a ver también el tema del régimen totalitario que aplasta y que destruye. Es decir, es el símbolo del poder, este pie que arrasa con esta idea, ¿no? Y que Vladi lo va a poder realizar, como lo dije en un principio. Aquí, bueno, podrán ustedes apreciar cómo son los colores azules, los nítidos colores que se tienen. Vladi realizaba sus propios colores, y eso me referiré un poquito más adelante. Aquí vemos una técnica al fresco, ¿sí? Una técnica directo a la pared, ¿sí? Con el trabajo y con la complejidad que involucra ello. Pero hay otros fragmentos que los iremos viendo que Vladi lo realiza sobre tela, ¿sí? Aquí, como ustedes ven, pues la proporción del espacio, ¿sí? Cubre todo este sector, y estos arcos que nosotros vemos arriba, pues son los arcos que se tenían en el tema de esta iglesia, que nunca funcionó como tal, porque los filipenses, hubo un terremoto, y cuando expulsan a los jesuitas, se van a la profecía, 1757. Entonces,
Vladi aprovechó precisamente el espacio arquitectónico para hacerlo. Narra Vladi que cuando llegó a ver, él pasaba por la propia biblioteca, entró y quedó deslumbrado, dijo, pues tengo la sensación de que estoy en un acuario. Y empezó a buscar él mismo, a gestionar, digamos así, en ese momento, con los arquitectos Landa que construyeron este edificio, que le dieran este espacio. Y no lo consigue, ¿no? Pero hasta después que Echeverría lo hace, lo realiza. Este tema del pie, pues tiene que ver, como lo dije, de esta representación. Vladi, pues fue víctima de alguna forma bueno, una forma total, junto con su padre Víctor C. Estuvieron, o sea, los deportaron, les quitaron la nacionalidad, pasaron penurias aquí, ¿sí? O sea, fueron, él decía que de la revolución rusa solo le habían tocado las patadas, ¿sí? Y eso puede ser una frase como tal, pero no es, porque obviamente pues, la vida que él tuvo, el exilio, estar desterrados, estar a salto de mata, porque también pues representaba un peligro para ellos estar ahí por su posición política y también por la ascendencia judía que también tenía Vladi, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista cómo esta noción del poder que destruye, que aniquila, que arrasa, pues lo marcó evidentemente. Siguiente, por favor. Ok. Quiero hablar un poco sobre la noción que tiene Vladi de la revolución o las revoluciones. Para Vladi, la revolución no es solo un concepto de gesta de cambio social a través de la violencia de un régimen a otro. Él habla de una revolución del pensamiento, de una revolución política, de una revolución social que va a venir a plasmar como tal. Insisto mucho en el tema, su vena, digámoslo así, humanista, lo llevó a los autores, tantos que él llevó a hacer una reflexión sobre ello. Este fragmento que vemos aquí, él le denominó la revolución musical. Nosotros vamos a observar en este espacio, y quiero verlo, este tema que vemos aquí, donde se encuentra la revolución musical, no es la pared, sino es un óleo sobre tela que Vladi utilizó estos arcos que originalmente se tenían pues, para el uso de la iglesia que iba a ser este espacio. Es decir, no le bastó la pared misma, sino que dijo, voy a construir estos grandes espacios para realizar. La revolución musical, nosotros podemos advertir aquí la riqueza del color, ¿sí? Vemos la figura alargada, anaranjada hacia la izquierda, la parte superior de John Lennon, que es un homenaje que le hace. Vemos también un órgano que está levitando en el espacio, ¿sí? Vemos una representación de lo que es la música. La música que va desde lo clásico, con Johann Sebastian Bach, al propio Lennon. ¿Por qué? Porque él concebía también la música como una revolución misma que a lo largo de la historia de la humanidad vamos a desarrollar. ¿Sí? Siguiente, por favor. Ok. Este fragmento, Vladi le llama la Revolución Francesa. Aquí vamos a detenernos un poco de lo que él determina como Revolución Francesa. Vladi, como lo señalé, pues estuvo en París, tuvo una fuerte influencia también de toda la historia francesa, de los intelectuales franceses, de todo este proceso que se realizó. A diferencia de que este sea una revolución francesa que solo se dio en París con la toma de la Bastilla, Vladi lo plantea como que los pueblos, que cada nación tiene su propia toma de Bastilla. Es decir, es una idea, es un concepto más que una narrativa histórica.
Podemos observar el colorido, la explosión del color. Vamos a centrarnos en la parte del lado izquierdo inferior, donde vamos a tener una figura de cuerpos que van avanzando y que se van perdiendo, difuminando para la integración hacia la torre ardiente que se está tomando. Quiero destacar mucho el papel de las escaleras en la obra de Blasi. A lo largo del mural vamos a ver muchas escaleras, porque para él las escaleras eran el símbolo de lo que es el equilibrio, la necesidad del ser humano de subir, de querer escalar, la ascensión, pero al mismo tiempo aquello que en un momento dado puede caer. ¿Sí? Por eso es que tenemos ahí. Ustedes observen en la parte, digamos, derecha de esta imagen, la variedad cromática que se tiene de estos entre azules que destellan. Blasi era no solo un revolucionario del color, sino era un alquimista del color. ¿Por qué? Porque él empezó, no digo que fuera el único, a experimentar con materiales para construir sus propios pigmentos. Obviamente ya también en los años 50, pero sobre todo ya más adelante, en los años 60, sobre todo en los 70, hay una parte de arte que es el arte industrial, ¿no? Donde ya interactúan otro tipo de elementos químicos para desarrollar. Sin embargo, la visión de Glady, ¿sí? Si ustedes pueden observar, es el gran manejo también de la perspectiva. O sea, nosotros vemos en este fragmento de este mural cómo distribuye los espacios en la torre que está tal, cómo está esta figura, digamos, de fuego, ¿sí? Y cómo esta marcha nos da una sensación de movimiento. ¿Sí? Muy bien. Siguiente, por favor. Sí, siguiente. Bueno, está ahorita por pasar. Se nos alenta la señal, pero ahí vamos, ahí vamos. Muy bien. ¿Está en el caso de mis colegas? Sí. A ver aquí. ¿La decidí? Sí. Perdón, tenemos un tema técnico. No, es que no alcanzamos a ver ninguno. A ver, si nos puedes ampliar un poco la imagen de la diapositiva, por favor, Luis. No vemos nada. Ok, muy bien, ahí está. Gracias, eso pasa en una transmisión en vivo y luego no te escucho. Ok. Este fragmento que nosotros estamos viendo, ¿no? Tiene que ver con el tema del comandante Fidel Castro. Nosotros vamos a ver en la parte superior al comandante Fidel Castro con una ametralladora en la mano. Es muy importante señalar que Blasi acudió, estuvo en una conversación con el comandante y le impresionó, debatió con él, pero que el propio Blasi señaló que es un personaje, digamos, importante dentro de la historia. En la parte superior, como le digo, vemos que se encuentra Fidel Castro, está montado, digamos, sobre un esqueleto de un dinosaurio y tiene su traje militar. También es muy importante señalar que Blasi era un excelente grabador, es decir, no era nada más un artista que trabajara el mural o trabajara la parte de la pintura, sino también tenía un excepcional tema. Yo quiero referirme también a la Revolución Cubana, y esto va a influir posteriormente en Blasi, muy importante en las revoluciones que se dieron posteriores, sobre todo en Nicaragua y El Salvador, y que es como un segundo momento. Conceptualicemos, por ejemplo, cómo en ese año que triunfa la Revolución Cubana, ¿sí? Se viene como todo un proceso de reestructura de lo que es la organización social, la organización política. Es una nueva esperanza, ¿no? que se da y eso, y tiene eco en el tema comunitario. Entonces, Blasi fue un crítico. No solamente fue un crítico de los sistemas de hacia el capitalismo, sino también fue un crítico hacia los sistemas de totalitarismo que se dieron como tales. De hecho, después de que está con Fidel, y bueno,
participa años más adelante en la creación de un mural en Managua, Nicaragua, cuando triunfa la revolución sandinista. Lo invitan los sandinistas con el triunfo al Palacio de la Revolución a través de Arnold Belgen, y ahí también va a poner un tema. Pero también Vladi no es complaciente, le dicen los sandinistas, yo voy a dibujar, a pintar lo que tenga que decirles, no voy a hacer una loa a su revolución. ¿Sí? De modo que entonces esta parte de Vladi, ¿no? Siempre estuvo muy presente en la historia. Y durante mucho tiempo después, pues tuvo también opiniones críticas a todos estos sistemas que derivaron en sistemas muy rígidos y que atentaban contra la libertad y los derechos humanos. Pero Vladi también fue una persona que fue crítica también de ello. ¿Sí? Ok, vamos a hacer una pequeña pausa en la charla con Ángel para saludar a nuestra comunidad. Gracias por estar con nosotros. Gracias a la comunidad de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Y bueno, tenemos algunos comentarios más. También otro comentario de Juan Manuel Becerrida Hernández. Excelente su actividad y fomento de difusión de estos magnos murales. Excelente cronista y estudioso, licenciado Ángel González Amosorrutia. Gracias, Juan Manuel, gran especialista en el tema. Soy exdirector de esta grandiosa biblioteca. ¿Podría hablarnos más de la capilla freudiana y de su simbolismo? Saludos. Gracias, Juan Manuel, por estar con nosotros. Sebastián Carlos dice, gracias por esta conversación. Gran entrevistador, gracias Sebastián, excelente invitado y maravilloso recinto. Gracias Sebastián por estar con nosotros. Nos está llegando uno, vamos a ver qué nos comentan. Y bueno, díganos dónde nos ven, de dónde nos escuchan y los comentarios a propósito del tema. Víctor nos pregunta, Vladi, al tener obra al interior de este recinto gubernamental, ¿tiene un discurso artístico institucional? ¿Esta obra está condicionada o solo valor técnica y exposición? ¿Cómo entender su participación en el arte de la segunda mitad del siglo XX? Víctor necesita información, parece, le interesa el tema de Vladi. ¿Qué nos puedes decir ya en este sentido, Ángel? La capilla freudiana, de la temática hacia el interior de este espacio, porque comentabas que Echeverría cuando da este espacio no pide nada, no se fue en algún momento por lo institucional o fue libre, porque también parece que hubo, no inmediatamente, pero sí hubo repercusiones en el trabajo, en la vida de Vladi. Bueno, pues de la capilla freudiana hablaré un poco más adelante, por supuesto, como tal, agradezco su atención. Y en el tema de Vladi, por supuesto que señalaba que es uno de los temas en la historia de una obra donde el Estado la paga, ¿sí? El Estado la encarga, pero no marca una temática. Si hay algo que no tiene que ver nada con un discurso oficial, es este mural, porque precisamente viene a ser una representación de un discurso en el tema estético de la obra de Vladi, que viene a plasmar a lo largo de su vida. Y reitero un poco lo que señalaba, la revolución del pensamiento, la revolución erótica, la revolución de los momentos históricos que él considera, la revolución inglesa, la revolución francesa, y todo esto, ¿no? La revolución norteamericana, es decir, hay muchos procesos que están aquí, que están en un concepto universal. De modo que no hay un discurso oficial, al contrario, es una erupción. Les voy a platicar una anécdota. Cuando viene José López Portillo, inaugura ya al final, en el 82, está Vladi, y le dice a Echeverría, el propio Vladi le dice, presidente, ni en Francia me hubieran dejado pintar esto. Y dice él, pues sí, la libertad de este país se necesita, pues, la libertad, el discurso, pero señala López Portillo, también se necesita mucha irresponsabilidad. pero la anécdota parece menor, pero no lo es decir, no hubo, nada más hay una anécdota de Vladi que señala que en una ocasión un funcionario
de Hacienda dijo que ¿usted dónde va a poner los rostros de los secretarios? Y que la explotó, por favor, aquí no, yo no voy a hacer esta narrativa. De hecho, lo narra en el libro que se señala, publicado por el Fondo de Cultura Económica, La Revolución sin los Elementos, que es muy interesante porque es una conversación que tiene con Claudio Albertani y tiene unas fotos en las cuales hemos tomado. Pero no tiene que ver con una idea oficial, al contrario, es la explosión, digamos, del color y de la ruptura que Vladi va planteando a lo largo de este tema. Porque, a ver, en ese sentido, retoma, es como dialéctico, retoma todo el muralismo, pero también todas las ideas de lo propio del individuo, del inconsciente, de la nueva imagen, de las nuevas imágenes del arte de esta joven generación. Y aquí, además de esto, esta combinación que hace esta combinación de procesos técnicos, porque además era una especie de virtuoso de las técnicas, Vladi. Entonces, es una combinación muy intensa este espacio. Sí, eso es algo que se hace muy importante, porque de Vladi, digamos, salgámonos de este formato y vayámonos a nuestros cuadernos de Vladi, que están en línea en el centro Vladi, así pueden ustedes buscarlo, cuadernos Vladi, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y están digitalizados y van a ver cómo en los cuadernos, pueden consultar uno por uno, ¿sí? La gran capacidad de Vladi para el dibujo mismo, ¿sí? Para el manejo de la acuarela, ¿sí? Para la concepción, digámoslo así, del trazo abstracto. Obviamente, Vladi es un revolucionario del muralismo, ya lo señalaba, y no es más que toda su estética, por llamarlo así, producto de la reflexión de sus propias emociones, pero que estas no son suyas nada más, y son las influencias que recibió de sus grandes maestros. De hecho, él utiliza muchas figuras, que ahorita iremos viendo en algunas partes, donde son un homenaje a la representación misma de todos estos, de Rembrandt, de Goya, ya lo señalé, de Velázquez, de Van Gogh, es decir, también, pues, por supuesto que de Miguel Ángel, ¿sí? Es decir, Vladi estudió, ¿sí?, a todos estos artistas para adaptar, más que adaptar, para integrar, no adaptar, precisamente las virtudes, las grandes virtudes de estos grandes artistas que él mismo plasmó. Tiene una gran necesidad de decir que tenía elementos de su oficio para poder hacerlo de una forma magistral. Sí, tenía elementos de su oficio, pero insisto mucho en el tema. O sea, para Vladi no es solamente un tema de goce estético, claro, de la pintura por la pintura, el arte por el arte, sino es el tema de la reflexión, de la violencia que sufrió, de las gestas revolucionarias, de la historia del pensamiento, de todas estas rupturas que se han dado a lo largo de la historia. Si quieren, podemos seguir con la siguiente, por favor. ¿Sí? Vamos a ver el frontispicio. Ok, aquí nosotros vamos a ver dos imágenes, que es el frontispicio, donde hay una transición en esta etapa. Vamos a ver del lado izquierdo, la gráfica del lado izquierdo, unas escaleras, ¿sí?, que están ahí. A ver si podemos acercar un poquito, ampliar un poquito más la imagen para que vean cómo están. Uno de los aspectos muy importantes en la obra de Vladi es, un poquito más, si puede, por favor, Luis, es esta combinación entre lo clásico, entre la representación del cuerpo que los clásicos de la cultura realizaban, con una cuestión un tanto abstracta. Vamos a ver a lo largo de todo el mural figuras casi humanas que él fue desarrollando e incorporando de una manera más abstracta, ¿sí? Y no era solamente una experimentación, sino era parte de su evolución artística que fue recibiendo de otras influencias. Él considera precisamente que la explosión de los elementos de la naturaleza, en sus diversos temas de los elementos propios que existen, los átomos, la estructura de la propia materia, ¿sí?, sufren una revolución
y va precisamente a incorporarse esta materia al ser humano, ¿sí? Pero también las revoluciones sociales que irrumpieron, ¿sí? Desde la Revolución Francesa hasta las revoluciones nicaragüenses, ¿sí? Y las revoluciones, obviamente, también en El Salvador, hasta el dibujo, la pintura de la rebelión zapatista que tuvo el ejército zapatista de Liberación Nacional, el EZLN. Él hace un magistral cuadro del obispo Samuel Ruiz, Tatic, ¿sí? Y pues también está muy presente en el tema de lo que sucede en México, la crítica y la denuncia, ¿sí? Siguiente, por favor. Ok. Este PowerPoint que se realizó, bueno, pues quedará como testimonio precisamente para que ahora lo estamos pasando muy rápido, pero por supuesto que quedará disponible en la plataforma para quien quiera consultarlo, lo haga. Ok, ¿podemos ampliar un poco, Luis, la imagen, por favor? Lo más que se pueda. A ver si podemos ampliar un poco más la imagen. Ok, en tanto eso se hace, hace rato mencionaba la influencia surrealista de Vladi. Obviamente, en este fragmento que nosotros estamos observando, vamos a ver un elefante, obsérvenlo bien, un elefante en este escorzo que tiene. Pues, gracias por estar esperando esta transmisión. Tuvimos un problema, una gran disculpa, pero vamos a retomar el tema, vamos a seguir con Vladi y la revolución del color. Ahora, Ángel, ¿qué más nos puedes decir de este entorno? Muy bien, podemos regresar, podemos regresar a la foto que habías pasado de la capilla freudiana, por favor, Luis. La anterior a esa. La anterior. Muy bien. Lo primero que pinta Vladi es precisamente la capilla freudiana. Él le llama la capilla freudiana precisamente en un homenaje a Sigmund Freud y va a plasmar. ¿Podemos poner la presentación, Luis, que teníamos hace un rato? Como lo mencioné durante esta charla, la influencia de Sigmund Freud fue muy importante en Vladi. Todos los procesos que tienen que ver con el psicoanálisis, todo el proceso que tiene que ver con las relaciones eróticas, pero sobre todo las relaciones que el propio psicoanálisis determina con el subconsciente, ¿sí? Y con todos los impulsos que llevan en un momento dado a esta situación, hicieron eco en plan. Este espacio de la capilla freudiana va a simbolizar precisamente toda esta concepción de una revolución en el tema de psicoanálisis. ¿Sí? Vladi decía que él había, digamos, evadido, por llamarlo de alguna forma, la locura a partir de su arte. Es decir, que gracias al arte pudo plasmar todas las emociones que iban en función de ello. Estas fotos que ustedes están viendo ahora, ¿sí? Está la ¿verdad? Sí. Okay. Podemos apreciar el retorno de Eva a Adán. Es decir, lejos de la concepción tradicional de la creación del mundo, Vladi viene a incorporar en esta capilla una suma de personajes que van a establecerse ahí, desde Carlos Marx a Sigmund Freud, a ir señalando también todos los elementos
religiosos, no solamente cristianos, sino de otras religiones que Vlad incorporó. Siguiente, por favor. Siguiente foto. En ese sentido es una especie de resumen de todos sus procesos de reflexión a propósito del psicoanálisis. Sí, es muy importante en Vlad el psicoanálisis, porque además Vlad tiene una vena erótica muy importante. Los cuerpos, de hecho, él participó en las primeras exposiciones sobre el erotismo, ilustró, bueno, no ilustró, hizo unos trabajos muy importantes que Salvador Elizondo, el escritor, se ocupó de ellos. La figura del cuerpo humano en Vlad va a ser una figura toral, ¿sí?, en la representación del cuerpo. Pero no nada más como una descripción de la naturaleza misma de un cuerpo, sino de los impulsos del movimiento. Si ustedes entran a la página del Centro Vladi, ustedes van a ver ahí una sección de cuadernos eróticos, que son muy importantes en este espacio. Y obviamente esta reflexión que se da en Vladi, se va de reflexión del color, como lo dije durante toda esta entrevista, no tiene que ver con la concepción solamente de la estética misma, sino tiene que ver con una reflexión histórica, personal, transgresora, porque Vladi es un transgresor, digamos, del clásico, pero al mismo tiempo también respeta. O sea, definir a Vladi desde un pincel es muy complejo. Ustedes podrán apreciar que su propia arquitectura simbólica lo es, ¿no? Por eso nunca hay que encasillar a Vladi en un concepto o en una idea ni en la interpretación de su obra. Porque en este sentido, sí es muy complejo entrar, es complejo en dos sentidos. Primero, entrar en este espacio y enfrentar a la obra, que es una obra diversa, en ese sentido las temáticas, pero también la forma de enfrentar los procesos técnicos, y lo que tú has insistido mucho en esta concepción, en esta construcción de formas. Ahí en ese sentido, ¿tú cómo construyes la idea de este ser complejo? Porque por un lado está muy atento a los procesos de la revolución, los revolucionarios en su momento, pero al mismo tiempo es un hombre totalmente tradicional en ciertos procesos de su técnica. ¿Tú cómo construyes cómo podrías compartir esta idea de este artista? Yo creo que Vladi, como lo dije al principio, es un humanista. Y para él la pintura o el tema, digamos, de otras técnicas, como es la propia acuarela o el grabado, no son entes separados, sino son parte de un proceso creativo que él va desarrollando. A lo largo de su vida va experimentando no solamente con las formas, sino con los colores. Y esta idea que tiene tan fija de ir representando a lo largo de toda su vida sus propias emociones, sus propias ideas, sus propios, digamos así, demonios, por llamarlo de alguna forma, ¿no? O sea, esas rebeliones del espíritu que él consiguió, pues fueron todo un proceso histórico que tenemos. La mirada de Vladi es una mirada de un artista muy diferente, que solamente, obviamente, su arte no es militante, no es una apología, su arte siempre es simbólico y transgresor. Su arte no está tampoco destinado a cierto público ni a la concesión de estos que lo observan. ¿Sí? Él sabe perfecto, él decía una ocasión que el pintor pinta hacia sí mismo, porque no está pensando en cómo lo van a ver los demás, sino que él entra a sí mismo y esta idea la desarrolla, por supuesto. En ese sentido, Ángel, me gustaría que ampliaras un poco más esto, porque en ese sentido, bueno, es un hombre que ve hacia adentro y al mismo tiempo siempre está atento a todos estos procesos, pero además juega con sus cartas en compartir, y no solamente compartir su obra, sino procesos para que otros puedan acercarse a esto. Es una
personalidad sui generis en el siglo XX en México. Es una personalidad sui generis y única, porque Vladi es un rupturista de la ruptura. Él va al salón independiente, renuncia al salón independiente que se establece precisamente con estos nuevos artistas vanguardistas también. Él no tiene una noción de grupo, digámoslo así, que eso es importante. Él es un artista individual, pero como bien dices, atento a todos los procesos históricos. No olvidemos que sus procesos personales, la represión, el exilio, la deportación, la muerte de su padre, lo condicionaron muchísimo tiempo, ¿no? O sea, su idea de la revolución, de todo, cómo un poder pueda aniquilar y destruir todas las vidas humanas, no dejó de estar presente en su obra. Yo considero que Vladi tiene la gran capacidad de tener esa formación integral, ¿no? De todos los clásicos de la cultura, pero también la capacidad para innovar y transgredir. Transgredir a través de un estilo. Puede gustar o no puede gustar. La cultura no es una cuestión de que me guste o no, sino es una cuestión de interpretación, del conocimiento de la técnica y de lo que estos artistas van señalando en estos procesos creativos, que tienen una línea continua durante mucho tiempo. En ese sentido, este espacio es, por un lado, podría tener una lectura muy accesible en el sentido del color, de la impresión, pero es muy complejo en todo lo demás, ¿no? En toda la lectura profunda de lo que implica el arte para hablar, pero también la cultura en sí misma. Es uno de los elementos del arte. Y este espacio que, bueno, se necesitará, digamos, a recorrer cuando se abra, ¿no? Como tal, estamos próximos a hacerlo. Será un espacio para que la gente venga a ver en estos murales la visión de un humanista, de un artista pleno, de un cronista, digamos así, no de sucesos, sino de la reinterpretación de los grandes procesos históricos del siglo XX, pero también de lo que le antecedieron en el pensamiento. Entonces, bueno, eso ya es una invitación. Bueno, además de esta invitación, apreciar la comunidad. Bueno, una de las cosas con las que me estoy quedando es que Ángel nos ha dado un recorrido, pero también ciertos elementos para poder interpretar y acercarnos a esta parte de la historia de México con las galerías, con la ruptura de la ruptura. Esto me pareció excelente, esta reflexión, pero también a que la cultura no solamente es un adorno, sino que es un proceso mucho más complejo. Es filosofía en imágenes. No sé cómo acercarme a esto. ¿Tú cómo lo podrías? Lo has señalado muy bien, porque en este caso, todos estos procesos artísticos de Vladi, y no solamente de Vladi, de todos estos miembros de la generación, por ejemplo, Francisco Corzas, que es un artista muy notable, ¿no? Interpreta también, digamos, toma los elementos clásicos de la representación del cuerpo, pero a su vez, con esos transhumantes, va a desarrollar un arte absolutamente conmovedor. Es decir, todos estos artistas que fueron rupturistas, ¿no? Vivieron en su momento histórico las influencias que venían, pero supieron desarrollar su propia idea, su propio concepto, su propia estética. Y evidentemente, Vladi no es un artista de concesiones, ni hacia sí mismo, ¿no? Tal es así que por eso vemos una evolución y una inclasificación de sus técnicas, inclusive durante mucho tiempo. Eso nos habla de un personaje que está en constante reflexión y reinvención de sí mismo, que no se conforma y que siempre tardaba años en el cuadro, ¿no? En ocasiones. Entonces, esto nos habla del nivel de perfección que él quería señalar. Para mí es un artista, es un humanista muy importante, porque es México también dentro de este contexto universal. Esta mirada, digamos, en lo que estaba sucediendo en el país, el concepto de las galerías, por supuesto, el concepto del discurso del Estado, el concepto del fomento de una visión solamente a favor de ciertas tendencias en el arte que se reflejaron en su momento. Pero también la erupción de todos estos jóvenes que ahora están consagrados, pero que en su momento fueron absolutamente criticables, ¿no? Ángel, en ese sentido, para ir cerrando, aunque todavía hay algunas cosas ahí pendientes,
Vladi es una especie de puente de todo lo tradicional, de toda su experiencia de muy jovencito con la guerra, con conocer a los maestros, y deja todo esto, todas sus obras, de podríamos decir, unos procesos técnicos refinados. Él dejó escuela, él compartió en ese sentido, además de dejarlo plasmado, este pensamiento, esta escuela de procesos. Yo pienso que Vladi no fue una persona que dejara una escuela formal. Obviamente artistas como Roberto Rémora también, que fueron muy influenciados por él, ¿no? Que inclusive Roberto participó, digamos, estando en su propio taller, ¿sí? Al igual que otros personajes. Pero no creo que haya dejado una escuela. Vladi no tenía la pretensión de dejarla, en mi opinión, de ser, sí. Él era, claro, participaba que la ayudaban en los talleres, pero no creo que fuera su intención. Ok, entonces, ¿cómo podríamos empezar a puntualizar, a resumir lo que es esta experiencia estética, esta experiencia de pensamiento en el espacio de la biblioteca? Yo creo que yo lo resumiría en tres momentos, ¿no? Obviamente, esta obra que nosotros vemos aquí no se le ocurre aquí, sino viene de un proceso previo de sus obsesiones, de sus ideas, que aquí le da la oportunidad de desarrollar. Por otra parte, una aportación que tiene, como ya decía, es una nueva forma de un nuevo moralismo, ¿sí? ¿Cómo vamos a utilizar estos grandes espacios y no seguirnos a una escuela que ya venía como tal? Por lo tanto, es revolucionario la escuela. Y para mí, lo más importante, que engloba también un poco lo anterior, es que Vladi no va a renunciar a su idea del arte. No va a dar concesiones ni a sí mismo, ya lo señalé, y una cosa que me parece muy notable, no va a dejar de estar atento a los grandes procesos de la humanidad en el momento histórico que le correspondió, pero tampoco fue ajeno a los momentos históricos que le precedieron, precisamente, y que él reconoció como sus fuentes inspiradoras, tanto los procesos históricos, ideológicos y artísticos que vienen plasmando. Es decir, él hace una integración de estos elementos a partir de su intención, de su honestidad, ¿sí? Por así llamarlo, de ir plasmando esta cuestión. En ese sentido, sería una presentación ética del mundo, una propuesta ética de Vladi. Yo creo que la propuesta ética es complicada por todas las nociones que implica esa reflexión filosófica. No me atrevería yo a plantearlo como una categoría filosófica. Pero sí pienso, obviamente, que el arte de Vladi no es un arte que solo inicia y termina en el arte. Por lo tanto, la reflexión que él hace como un personaje, un pensador, ¿sí? un hombre de su tiempo, pues claro que tiene que ver, si nosotros entendemos a la filosofía como un sistema de ideas que van a tener determinado propósito o esencia, que van a responder, por supuesto, que no es. No me alcanzaría a decir que la tiene una ética desde el punto de vista filosófico, porque eso nos llevaría a otro programa y además con filósofos. Como tal, ¿no? Ya decía, por ejemplo, en esta época, lo cito, en 1968, Gustavo Díaz Ordaz llama a Herbert Marcuse el filósofo de la destrucción, estaba corrompiendo a la juventud. Y eso es muy importante, cómo se vivía en este momento histórico con el maíz francés y toda esta cuestión. De modo que Vladi estuvo en ese tiempo en todos esos momentos. Ángel, tú como investigador, como un profundo conocedor de la obra de Vladi, ¿qué es lo que más te conmueve? ¿Cuáles son los puntos que te conmueven en tu fuero personal en este espacio tan maravilloso? Te agradezco el cumplido profundo, pero bueno, mira, a mí lo que más me conmueve de Vladi es el respeto a sí mismo, la capacidad de romper con esquemas, la capacidad de transgredir, no como una intención meramente rupturista, sino como un hilo conductor de sus reflexiones personales, de sus reflexiones históricas y también ideológicas.
Yo creo que eso es para mí lo que más me conmueve de Blay, como un ser que vivió una vida verdaderamente compleja, pero que dejó un testimonio que tenemos. Es de respeto a todo. ¿Qué podríamos agregar para ir cerrando este capítulo del especial de verano? Pues yo creo que lo más importante tiene que ver con cómo conseguimos a un artista. En el tiempo, cómo podemos ir nosotros reflexionando. Van a quedar las fotos en este espacio, ¿no? de la presentación, donde ustedes van a ir teniendo la noción de lo que sucede ante la mirada. ¿Sí? Yo creo que en la medida que ustedes, nuestros personajes que nos están viendo, las personas que están viendo, con estas fotografías que dan, se van a dar cuenta de la magnitud de la obra de Blay. Y creo que eso para mí es lo más importante, ¿no? Que se conozca, que se difunda. Y yo creo que su trabajo de difusión nos ayuda mucho en la biblioteca, precisamente a que se conozca esta parte. Bueno, como comentario, va a quedar esta entrevista grabada, van a quedar las imágenes y la presentación que tuvo a bien proporcionarnos Ángel para que el mayor número de comunidad universitaria tenga acceso a esta información. Y evidentemente lo interesante sería que si están en Ciudad de México, pues visiten este espacio cuando sea propicio, y las personas que están fuera, que nos están viendo en alguna otra ciudad, cuando tengan la oportunidad de estar en la ciudad, visiten este espacio. ¿Cómo va a ser esto de reponer, reencontrarnos con la normalidad en este espacio? Bueno, ya será paulatino. Ahora de momento la biblioteca está en servicio a través de citas, en el correo electrónico bibliotecas@hacienda.gov.mx. Y bueno, yo supongo ya conforme avance el semáforo, esperamos pronto ya se hará lo necesario. Muy bien. Programar, y bueno, serán bienvenidos por supuesto. Ángel, ¿algo que quieras agregar en esta...? Pues darle las gracias por esta oportunidad que tengo, que disculpen los bemoles que se dan en una transmisión en vivo, bueno, son inevitables, pero bueno, les agradezco su atención, estoy a sus órdenes, y para mí siempre es un privilegio conversar con ustedes. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, comunidad universitaria. Bueno, tuvimos por ahí fuera de tiempo, pero afortunadamente ese tiempo se ha suplido con toda la emoción y el conocimiento documentado de nuestro invitado. Muchas gracias, Ángel, por estar con nosotros una vez más. Espero que no sea la última vez. Muchas gracias por estar con nosotros, y los esperamos en la siguiente emisión de Especial de Verano. Muchas gracias. Gracias.